Bienvenidas y bienvenidos a un video más. En este vamos a explicar el financiamiento. El financiamiento puede ser de dos modalidades, por lo menos en lo que vemos dentro de la carrera en la que estamos como profesores dentro de la Universidad de San Carlos. Pueden haber más modalidades, más formas como los bancos podrían financiar las instituciones financieras. Tomemos en cuenta que el financiamiento no necesariamente va a ser siempre un banco. Pueden haber distintos tipos de instituciones, distintas entidades en las cuales se puede optar por un financiamiento. ¿En qué momento es requerido el financiamiento? Cuando ya usted determinó el volumen de inversión dentro de un proyecto, entonces se requiere establecer la cantidad de financiamiento que se va a necesitar. Una cantidad que puede ser una parte o un valor completo de un total de inversión. Entonces, lo primero que necesita es tener el volumen de inversión y saber o determinar la manera como se quiere financiar, cómo se podría financiar. El financiamiento puede tener distintas formas de cálculo, como decía, pero principalmente, dentro de lo que vamos a ver en este tema, puede ser por dos modalidades. Una será interés simple y es el tema de este video. ¿Qué necesitamos saber en primer lugar? Para poder determinar un financiamiento necesitamos conocer la forma del pago, la cantidad de años. La forma será el tipo de interés o la forma de cálculo del pago. Cuando hablamos de interés simple, debemos determinar una cantidad o la manera como se van a hacer los pagos. La forma como esto estaría efectuándose sería el valor de la amortización. ¿Qué es una amortización? Es lo conocido como deuda o pago a deuda. Puede ser también pago a capital. Puede conocerse también como abono. Lo que nosotros vamos a emplear del valor del préstamo dentro de la cuota, vamos a hacer siempre un abono al capital. Esta es la amortización, abono al préstamo. Necesitamos conocer el interés o la tasa a la cual se va a financiar, la cantidad de periodos, la amortización, el interés, obviamente el volumen o la cantidad del financiamiento. Voy a quitar esto por acá. Entonces, si yo tengo la cantidad de deuda, la tasa de interés, la cuota va a estar integrada por dos elementos, el interés y la amortización. Esto es una cuota. Dentro de los financiamientos, independientemente de la institución donde se realice, también se incluyen pagos administrativos y cargos por seguros, cuotas para ahorro, dependiendo dónde se saque o se realice el préstamo. Pero en general, estos dos son los valores principales. Repito, entonces, se requiere del tiempo, del volumen del préstamo, de la tasa de interés y la forma cómo se va a pagar el préstamo. Voy a poner aquí algunas formas. Esta podría ser por cuotas constantes. ¿Qué sería cuota constante o pagos constantes? Capital. Cuando hablamos de pagos constantes a capital o podría ser amortizaciones constantes, estos pagos a capital van a ser la forma como se va a financiar. También podríamos llamarle, le voy a poner aquí un dato más específico, pagos iguales a capital. Puede ser de distinta forma. Por ejemplo, podríamos decir, al mencionar pagos iguales a capital, son 6 periodos, 6 años en los que se va a financiar. En un proyecto siempre se maneja una base anual. Entonces, yo lo que tendría que hacer es dividir esta cantidad dentro de la cantidad de años. El préstamo dentro de los años serían 200,000 quetzales. Entonces, si utilizo la misma cantidad para todo el periodo, estaría financiando a 6 pagos
con un pago igual a capital por año. Al finalizar, el total de las amortizaciones debe sumar el volumen o el valor total del préstamo. Entonces, pagos completos iguales a capital. ¿Cómo quedaría este financiamiento? Por interés simple, lo primero que usted debe calcular son las amortizaciones, la forma como este sea pagado. Por ejemplo, tenemos entonces ahora el interés. El interés dice acá que será el 16%. Multiplico esta cantidad por el porcentaje de interés, el saldo inicial o el valor del préstamo. Nótese que este está colocado en el año cero. Es aquí donde se va a iniciar el financiamiento. Entonces tenemos el año cero que tiene el valor del préstamo. Sobre este dato calculo el interés del primer año. Entonces tengo aquí 192,000, que es el 16%. La cuota, que sería el pago que yo haría, sería igual a la suma. Recordemos, está integrada por la amortización más los intereses. Esto es cuota. ¿Y cómo quedaría el saldo entonces? La cuota es 392,000, suma de amortización más intereses, y el saldo para el primer año quedaría el saldo anterior menos el primer abono al capital, que sería la amortización, 1,000,000. Nótese algo de nuevo. El año cero solo evidencia o representa el saldo inicial, que es el total del préstamo. Si usted tuviera, por ejemplo, aquí un valor total de préstamo o de inversión y usted dice voy a financiar una parte, ese sería el valor. Por ejemplo, si yo tuviera 2,400,000 quetzales de deuda o de inversión, perdón, entonces este valor de inversión yo lo tengo que, por ejemplo, si yo dijera que voy a financiar el 50%, podría provenir de ahí el dato. Por ejemplo, 50%, eso quiere decir que 1,200,000 sería lo que yo voy a financiar. Ese valor se va a solicitar, se va a colocar dependiendo del préstamo. En este caso, este es el supuesto para este ejemplo. Que me interesa que se sepa acá la forma de cálculo. Entonces, el préstamo, la amortización, cuánto voy a abonar a capital, el interés que se calcula sobre el saldo anterior, en este caso el saldo inicial, y la cuota. La cuota está sumada con la amortización más los intereses. Y el valor del saldo es igual al saldo anterior menos la amortización. Hagamos el año 2. Como son pagos iguales a capital, es lo que usted observa en este espacio, los pagos iguales a capital, entonces están representando la forma del financiamiento que estoy realizando acá por interés simple. Ojo con eso. Entonces tengo acá el año 2, calculo de nuevo el interés, pero ahora sobre el nuevo saldo, porque el año 1 ya cerró, tocaría proyectar el año 2 por 16%, que es la tasa, 160,000. Sumo entonces en la cuota la amortización más los intereses, 360,000, y el saldo sería el saldo anterior menos la amortización. Eso me da 800,000. El año 3 lo voy a hacer de nuevo, el saldo anterior por el porcentaje de interés, y la cuota sería igual a la amortización más el interés. Y ya tengo entonces un valor acumulado, y el saldo del año 3 sería el saldo anterior menos la amortización. Esto se repite por cada periodo. Podemos ir haciendo despacio, uno a uno. Recordemos, usted puede regresar este video y observar los datos para irlo haciendo despacio. ¿Dónde corroboro que hice bien el cálculo? Primero, que la suma de las amortizaciones debe ser igual al valor del préstamo. Segundo, que en el último periodo, sean 3, sean 5, sean 4, sean la cantidad de años a la cual se le dé el financiamiento, el último periodo tiene que quedar cero.
porque es el último abono que yo realizo, y la suma del total de intereses y las amortizaciones me da el total de la cuota. ¿Quiere usted saber cuánto representa el volumen de intereses de manera real? Podría entonces hacer una división. Divido los 672,000, que son los intereses, dentro del total del préstamo y me da 0.56. Esto lo convierto a porcentaje. Quiere decir que la tasa o el valor de intereses reales que yo voy a pagar sobre este préstamo a una tasa de 16% anual y a 6 años será un 56% real de deuda. Entonces, este valor representa el volumen total de intereses que yo estaría pagando al cerrar todo el periodo. Lo recomendable es que usted en el momento de hacer un financiamiento tenga siempre la opción de hacer abonos a capital para que usted reduzca el financiamiento y que pague menos intereses, o que reduzca más pronto el pago del préstamo y los intereses, por tanto, sean menores. Veamos otra forma. Las maneras del cálculo son las mismas, solo pensemos aquí ahora. Podríamos decir de qué forma. Año 1 al 3 sería igual al 20% del financiamiento. Año 4 sería un 15%. Esto podríamos aclarar aquí por año. Y año y el año número 5, vamos a ponerlo aquí, año 5 restante. Veamos esta forma de financiamiento. Vamos a hacer aquí el cálculo. Sería una manera un poquito diferente como podría quedar. Veamos. Recordemos que el interés simple me va a dictar una forma de pago de amortizaciones. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo la manera como se va a pagar. Año 1 al 3, un 20%. Veamos. El año 1 sería un 20% del valor del financiamiento. El año 2 sería, dice, el año 1 al 3, 20% por año. Entonces, el año 2 sería el mismo valor. El año 3 sería también el mismo valor. Luego dice, perdón, aquí como son 6 años, año 5 podríamos poner un 10% y año 6 lo restante. Vamos a dejarlo así. Tengo entonces acá. El año 4 dice que sería un 15%. Eso estoy calculando cuotas de financiamiento. El año 5 dice que sería un 10%. Esto por 10%. Entonces ya me queda esto. ¿Cuánto he pagado hasta acá para calcular lo restante del año 6? 20%, 20% y 20% es un 60% en los primeros 3 años. Más 15% es 75%. Más 10% del año 5, otros, en este caso, otros 15%, un 85%, y en el año 6 tendría que pagar lo restante. 1.200.000 por 15% restante. Esto me queda 1.200.000. La forma del interés simple me dicta de nuevo la manera como voy a pagar el financiamiento. Lo que ya acabo de explicar, calculo el interés siempre sobre saldos, siempre es así en cualquier tipo de financiamiento, por 16%. Y la cuota que sería la suma de la amortización más el interés. El saldo sería el total del saldo del año anterior menos la amortización. Eso se repite en todo el periodo y vemos acá, en el año último me queda cero, la suma de amortizaciones es el total del préstamo
Y el interés a pagar aquí sería el 51% que decíamos, sería dividir el total de intereses dentro del valor del financiamiento. Otra manera del interés simple que se podría requerir podría ser 3 años de gracia. Año 5, por ejemplo, año 4, podríamos pensar aquí el 30% y entre el año 5 y 6, lo restante. De maneras como se podría dar una descripción de cómo se va a pagar. Usted puede ver distintas formas, suponer algunas. No utilicemos la palabra inventarnos algunas, sino que es hacer supuestos. Recordemos que en el análisis financiero es importante hacer supuestos de datos. Vemos entonces, cuando hablamos de años de gracia, la expresión o el término años de gracia se refiere al no pago de amortizaciones. Eso no me exime del pago de intereses. En 3 años no voy a pagar amortización, pero en el año 4 dice que voy a pagar el 30% por 30% de 160,000. Y entre los años 5 y 6 lo restante. Entonces, quiere decir que si ya pagué el 30, me queda el 70%. Tendría que tener aquí en el año 4, en el año 5, el 35% y en el año 6 el otro 35%. Aquí tengo el valor del préstamo. 3 años de gracia, 30% el año 4 y lo restante entre los años 5 y 6. ¿Cómo quedaría aquí? Igual. Siempre calculo intereses, los intereses siempre me serán cobrados, independientemente que la entidad me diga que no los va a cobrar, siempre los va a incluir, porque es valor que estaría perdiendo por 16% el valor del saldo inicial. La cuota sería igual a la suma de amortización más interés. Esto siempre lo voy a hacer aunque no tenga amortización en ese periodo. Y el saldo no estaría teniendo movimiento porque hay amortización. Esto mismo sucedería durante 3 años, donde no tendría ningún movimiento como estos. En el año 4 sucede lo mismo. El valor del saldo, de nuevo, por un 16%, el interés no cambió, pero aquí sí va a cambiar la cuota, porque suma interés más amortización y es este valor. En el año 4, el primer saldo o el saldo que me queda ya es de 840,000. ¿Cuál es? 1,200,000 menos 360,000. Hago lo mismo que acabo de hacer en cada año y en el año último me queda cero. Lo único que observo es que entre más años de gracia tenga, el interés es más alto. ¿Esto por qué sucede? Sucede porque cuando hago financiamiento, siempre debo pagar el interés, que es el costo por adquirir una deuda. Por tal razón, el porcentaje que yo pague dependerá de cuánto yo abone a capital, pero como aquí 3 años no hubo abono a capital, eso me provocó mayor deuda, mayor intereses. La deuda es la misma, lo que sube son los intereses, porque mis cuotas siguen siendo altas en este caso. ¿Qué sucede entonces? Como aquí no vayan a confundir de que es la cuota el mismo valor de interés, no, aquí siempre estoy sumando amortización e interés, pero aquí este valor está a cero porque es la condición que me están dando acá. Siempre debo pagar intereses, aunque sea un periodo de gracia. ¿En qué momento se puede optar a este tipo de préstamos? En periodos de dificultad económica, bajo condiciones que el banco establezca o la entidad financiera, en préstamos para un sector agrícola, por ejemplo, es muy frecuente que solo pague intereses y que el valor de las amortizaciones no exista hasta que yo tenga la cosecha, por ejemplo. Este podría ser una parte.
Otro podría ser el 100%, por ejemplo, al final del periodo. Otra forma de pagar. ¿Cómo quedaría esto? Pagaría al final del periodo, que esto es más recurrente en un financiamiento para el sector agrícola. El interés siempre sería sobre saldo por el 16%. No habría amortizaciones en ninguno de los años, hasta el último, porque es al final del periodo. Y mi cuota siempre voy a sumar amortización más interés. El saldo de cada año será el saldo anterior menos la amortización. Como no hay amortización, el saldo se mantiene y esto viene sucediendo todos los años. Entonces, aquí tengo hasta el año 0, hasta el año 6 tengo 0 acá, porque ahí pagaré todo y se carga el interés. Esto es para interés. De nuevo, cada vez que se le define la manera como usted pagará amortizaciones, es interés simple. El interés siempre se calcula sobre saldo. La cuota siempre será la suma de amortizaciones más intereses. Siempre se pagará interés. En todo caso u operación que usted realice en este tipo de modalidad de interés simple, debe tener la tasa, el número de años y el valor del préstamo que usted define de manera más correcta. Y esta es una forma de calcular el interés simple y en otro video explicaré la cuota constante o denominada también cuota nivelada. Si hay comentarios, si hay dudas, estamos a la orden. En el momento que tenga un espacio, vamos a poder responder. Que tengan éxito en todo lo que hacen.